Seguimos en punto de partida, nos visita la diputada provincial Verónica Venas, referente del partido Pares dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Gracias, Verónica, por estos minutos. Estamos en una etapa de análisis posterior, ¿no?, a lo que han sido las PASO, las elecciones. ¿Cuál es tu reflexión general de este proceso? Bueno, como siempre, esta consulta popular reacomoda las miradas, los diagnósticos y las acciones a todos aquellos que tenemos la responsabilidad de llevar adelante una función pública, ¿no? En ese sentido, particularmente a todos nosotros, nos implica visualizar qué es lo que la gente expresó con el voto, ¿no? Claro. Y bueno, la evaluación que estamos haciendo en el partido, digamos, y a la espera de compatibilizar miradas con el resto del Frente Progresista, es que Santa Fe no pudo sustraerse en esta oportunidad, no supimos, al menos hablo desde el Frente Progresista, sustraernos a la lógica de la grieta que bueno, resultó claramente funcional a la mirada desde Buenos Aires, ¿no? Creo que el gobierno nacional y los liderazgos en provincia de Buenos Aires y la mecánica, la metodología que hubo de difusión de los candidatos en todo el país, utilizando los medios nacionales con la nueva metodología esta de distribuir por padrón y no por provincia, ¿no? Hizo que prácticamente en todo el país, y nosotros no fuimos la excepción, el elector estuviera votando casi exclusivamente en esa lógica, ¿no? Claro, a favor o en contra de un gobierno nacional. Entonces se desdibujó lo que tiene que ver con lo local, con lo regional. ¿No? Se desdibujó completamente. Claro. Y eso más allá de las formas de elección diferentes, que no garantizan más que una cuestión instrumental. Creo que en el pensamiento de la ciudadanía, que es el que orienta el voto de cada ciudadano, primó esa disputa, ¿no? Esa disputa falsa, a nuestro entender, de qué era lo que se estaba definiendo, ¿no? Si el regreso al gobierno anterior o el apoyo a esta voluntad de cambio que expresa el sello Cambiemos, que identifica al presidente y que nadie sabe muy bien en qué consiste, ¿no?, tal cambio. O bien, sí, ya se anunciaron por parte del presidente y su equipo algunas de las medidas que claramente nos preocupan, ¿no? Yo creo que los anuncios que tienen que ver con reformas estructurales, tanto del sistema previsional como del sistema tributario, y volver a impulsar el tema de las ART y de las AFJP, por lo tanto. Bueno, creo que la ciudadanía todavía no registró el impacto, lo que significaría, por lo menos en Santa Fe, regresar a estas políticas de los años 90, porque bueno, son las mismas políticas que impulsaron Menem y de la Rúa en su momento, claro, y que tuvieron los resultados que todos nosotros conocemos. Pero bueno, yo creo que el electorado en este momento no sopesó estas cuestiones, sino que todavía quedó definiendo y pensando y optando en la lógica bipolar esta de kirchnerismo y antikirchnerismo, ¿no? Ahora, si uno ve el mapa de la región centro Argentina, analizado, digamos, desde el punto de vista político, digo, el voto, evidentemente hay sectores de clase media que no han sido afectados todavía por las políticas económicas. Digo, hoy la gente de clase media o cierto sector de la clase media sigue viajando, sigue cambiando el auto, para decirlo en términos vulgares, y la crisis no la padece, entre comillas. Bueno, eso parcialmente, Luis, porque efectivamente hay sectores que todavía no les ha llegado la crisis, pero los números de la economía son objetivos, digamos, acá no estamos creciendo, la economía no está creciendo, y sí las medidas económicas como la apertura indiscriminada de importaciones,
toda la situación planteada con el tema de la toma de créditos y el uso que se les da a estos créditos, todo el festival de Levax, el incremento de la deuda y los vencimientos que ahora hay que cumplir, y bueno, son el dólar que trepaba y que va a seguir en una situación poco manejable, ¿no? Ahora, yo coincido con eso, Verónica, digamos, en el análisis macro, si uno ve los números y las tendencias, no son hay una voluntad de creer. Pero, digamos, el voto no fue económico, fue más bien político. Así es. ¿No? Influenciado por ese relato de un lado y del otro que justifica una decisión entre dos malas opciones. Yo estoy convencida de que son dos malas opciones, nos encierran en el pasado. Alentar los peligros, ciertos peligros de que vuelvan. A todo esto el gobierno nacional se preocupó de generar estos miedos, ¿no? Se votó con miedo, con lo de debido y con tantos funcionarios corruptos. Y bueno, me parece que se votó con esa creencia, digamos, de despejar la posibilidad de regresos anunciados, más que nada por el oficialismo hoy. Y no midiendo la realidad cotidiana. Yo digo, es relativo lo de las clases medias que pueden realmente todavía hoy sostener un nivel de gasto, cuando en Santa Fe tenemos una crisis importante en pymes y del comercio, porque aquel sector de clase media que vive de una pequeña empresa o que vive vinculada sobre todo... está siendo afectado. Está siendo afectado. El tema de las tarifas, hay un anuncio claro que después de las elecciones de octubre viene un tarifazo y eso afecta a todos. Pero bueno, está claro que esos tiempos del registro de la ciudadanía, por eso yo creo que en octubre... otro escenario. Es otro escenario. Por eso digo, a pesar de los resultados magros en función de las expectativas del Frente Progresista, esto se reacomoda, como ya nos pasó en otras oportunidades, de forma diferente, cuando esta situación, digamos, definida por las PASO, entre tantas opciones y tantos candidatos, y que prácticamente en la mayoría de los casos no fueron candidaturas auspiciadas por propuesta, por consideración de proyectos, sino de nombres. Claro. De nombres, de figuras, de sellos. Bueno, se aclara el panorama y nos da la oportunidad a todos, y particularmente al Frente Progresista, que tiene que remontar adhesión popular para consolidar el proyecto santafesino, que es claramente progresista y que claramente es un proyecto que funciona por otro andarivel del nacional, y sostener entonces candidatos que ratifiquen el carácter progresista de Santa Fe, ¿no? Ahora, recién hablabas de relato, ¿no? De relato del gobierno nacional. En este caso, hay un manual que está llevado a la práctica... por expertos en la comunicación. Por gente que evidentemente apela a tácticas vinculadas a un discurso más bien ligado a cierto cinismo, diría. Y bueno, ¿cómo se hace también, ¿no? para enfrentar la manipulación ha sido una estrategia que ha sido eficiente en términos de la foto, ¿no? Claro. Yo creo que eso sirve un tiempo. El registro de la realidad, la vida, el salario, llegar a fin de mes, perder o no, o sostener los derechos adquiridos con tantos años de trabajo y de lucha del sector popular, creo que va a marcar otra situación en el momento de consagrar, no solamente en octubre, los legisladores que van a representar al pueblo santafesino a nivel nacional y en lo local, sino también en perspectiva a 2019, donde las elecciones son ejecutivas y siempre el marco que prima es el provincial, ¿no? Claro, y hablando del marco provincial, desde la óptica de Pares, pensando en octubre, ¿sobre qué se tiene que hacer énfasis? Bueno, en principio yo creo que hay una gestión muy fuerte, que es la del gobernador Lifchitz, que está en todo caso atenuando los impactos
negativos de la economía nacional con una inyección de obras, con una inyección de creación de puestos de trabajo, con una reactivación concreta y con un apoyo a las pequeñas empresas y a los sectores de trabajadores despedidos y auspiciando la formación de cooperativas y sosteniéndolas del Estado, que hace pensar que nosotros tenemos que comunicar mucho mejor quiénes somos los que estamos sosteniendo la economía y la situación social en Santa Fe, para que la gente no confundan. Acá en la ciudad de Santa Fe mucho se trabajó por parte de los candidatos de Cambiemos sobre los esfuerzos económicos del gobierno provincial, ¿no? De modo que la gente no tuviera bien claro quiénes son, de dónde vienen las obras. Esto, en su momento, el intendente Corral se sacaba todas las fotos con obras de la provincia y bueno, hay mucha confusión, creo que hay que ser más claros y que hay que ser muy claros también para comunicar a toda la sociedad respecto de los anuncios ya concretos del gobierno nacional y obviamente Cambiemos, porque para decirlo claramente, la gente que en Santa Fe apoyó la lista de Cambiemos es porque apoyaba al presidente, no apoyaba particularmente ningún candidato porque, bueno, en el caso del candidato a diputado nacional tenía un nivel de conocimiento prácticamente nulo, ¿no? En Rosario particularmente. No, nadie lo conocía, no lo conocen. Entonces, lo que digo es claramente confrontar democráticamente con proyectos, sí, muy concretos que modifican, alteran y transforman radicalmente la vida de los santafesinos, ¿no? Digo, a ver, tanto en cuanto a la posibilidad concreta de generar una reforma tributaria que implique que la provincia tenga menos recursos, una reforma jubilatoria. Yo me hago cargo de defender fervientemente la ley de jubilación de la provincia con 82% móvil y a nivel nacional se está hablando de modificarla, de incrementar los requisitos de edad para acceder al beneficio. Ya se pasó a suspender una cantidad de beneficios sociales. Digo, nosotros tenemos una postura, ni hablar de otras cuestiones como reforma laboral que están anunciando, la flexibilización, digamos, concretamente, y los impactos que tiene o tendría esto en nuestra provincia. Nosotros, por el contrario, defendemos las conquistas laborales, la jornada de 8 horas, defendemos las paritarias y el respeto a la representación de los trabajadores, defendemos la obra social. Nosotros no queremos volver al sistema de FJP, no estamos a favor del imperio de las RT, como se está promoviendo, de hecho hay ley a nivel nacional. No estamos de acuerdo en acompañar en Santa Fe la aplicación de esa norma que obliga a cualquier trabajador a venir, a ir a la ciudad de Rosario eventualmente a dirimir un problema de laboral. No creemos que haya industria porque en Santa Fe no hay industria del juicio. Digo, una cantidad de cuestiones concretas, puntuales, que tienen que ver con la calidad de vida de los santafesinos y que, bueno, no son solo propaganda ni son cuestiones que le dan lo mismo a los ciudadanos. Pero bueno, eso hay que informarlo. Habría que marcar también, me parece, el norte, ¿no? Exactamente. Si el proyecto de Cambiemos a nivel nacional se emparenta con modelos como el chileno, el colombiano, el peruano, digo, eso no está sobre la mesa hoy. No, digo, hay una apelación permanente, no ser Venezuela, pero nada se dice de la reforma laboral que afectó a un país que para nosotros es mucho más, que tiene mucha más influencia, que es Brasil, en donde la reciente reforma laboral en Brasil implicó la extensión de la jornada a 12 horas, se perdieron derechos de 70 años en Brasil, con la flexibilización laboral, con la pérdida de derechos de vacaciones pagas y una cantidad de cuestiones que la verdad de eso y en ese rumbo lo plantearon, digo, no estoy haciendo conjeturas, digamos. Sí, es la realidad. Lo plantearon en ese rumbo las autoridades del gobierno nacional y bueno, yo creo que sobre esas cuestiones hay que hablar. La gente en general todavía no
no registra esos temas, bueno, son temas que van a marcar definitivamente el rumbo de la política. De la política y de la vida de cada uno de los santafesinos. Verónica, gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Seguimos en Punto de Partida.